Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todas las buenas maravillas que hace en nuestras vidas. Así que en este día domingo, 20 de agosto, venimos con esta meditación del día, con este servicio del día domingo. Así que vamos a cantar estas alabanzas que dice así, todas las promesas de Jesús. Dice así: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grande, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiándose que en Él, siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grande, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grande y fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la luz nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grande, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grande, fieles, en ellas para siempre confiarán. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grande, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén, gloria al Señor. Tenemos que siempre confiar en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dejar en esta hora a nuestra hermana Silvita con la oración. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos acá un domingo más, dando la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar para comenzar este culto a nuestro Rey. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora le damos gracias. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos da un día, domingo más, de poder estar reunidos para darle a usted toda la honra y toda la gloria, Padre Santo, para dedicar este tiempo a usted, Padre bendito, y que sea usted, Padre Santo, dándonos la oportunidad, Señor, de que en nuestro corazón podamos, Señor, recibir ese mensaje de esta mañana, que podamos nosotros, Señor, renovarnos a través de su santa y bendita palabra, que podamos recibir, Señor, esa fortaleza en nuestra vida, Señor, a través de sus promesas, Señor, a través de ese mensaje, Señor, el cual ha preparado usted para nosotros este día. Padre, nos depositamos en sus preciosas manos y permita, Señor, que podamos tener un corazón receptivo, unos oídos, Señor, atentos, Señor, para poder nosotros recibir el mensaje de este día, Padre. Y así le suplico, amado Dios, por todos aquellos, Padre Santo, que se reúnen con nosotros y por todos aquellos que nos van a ver en la transmisión, quizá más tarde, o se van a conectar con nosotros, Padre, que sea usted, amado Dios, llevando, Señor, a sus corazones ese mensaje, fortaleciendo sus vidas, Señor, en cualquier sea la necesidad, sea la situación que estén pasando, Padre.
Sea usted, Señor, propicio a esa necesidad, a esa enfermedad, a ese dolor, a esa desesperación, Padre Santo, porque no hay salida para ese problema, no encontramos, Señor, cuál es, pero sabemos, Señor amado, que si confiamos en usted, dice su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, y esa es nuestra esperanza, que usted, Señor, siempre está haciendo las cosas y permitiéndolas, Padre, para bien nuestro. Tal vez en el momento no lo vemos, pero luego sí, Señor. Así que nos quedamos, Padre Santo, en ese tiempo, Señor, de este culto, en sus manos, Señor, para que sea usted obrando, Señor, en cualquier lugar, Señor, en cualquier país donde se encuentra un hermano en Cristo, donde se encuentra, Señor, un familiar nuestro, donde se encuentra, Padre Santo, la necesidad, Padre bendito, y que aquel llega a ese momento, Señor, que llegue como un bálsamo su palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, por nuestro país, El Salvador, por nuestra familia, Señor, y por todos aquellos, Señor, que están necesitando de usted. Dejamos en sus manos, Señor amado, nuestro país, El Salvador, y así a todas las familias que representamos, como también, Señor, aquellos en donde quiera, en cualquier lugar del mundo, Señor. Llegue usted hasta ese hogar a ver esa necesidad, a suplirla, Señor. Gracias, Padre bendito, por su pueblo de Israel y por Jerusalén, Señor amado, y sobre todo por la paz en nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, vamos a continuar cantando alabanzas al Señor y vamos a cantar esta que dice La mañana gloriosa. Dice así: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermana, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén, gloria al Señor. Vamos a cantar esta otra que dice, caminando, caminando, dice así: gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me encanta más el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar.
Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré. Caminando, caminando, su nombre sacrosanto yo alabaré. Caminando para aquel lugar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Amén, gloria, aleluya. Vamos a cantar esta otra que dice, anhelo trabajar. ¿Cuántos anhelamos trabajar para el Señor? Dice así. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, gloria, aleluya. Estar ocupados en la viña del Señor es lo mejor que podemos hacer. Bien, cantamos esta otra que dice y comienza haciéndonos una pregunta. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Bueno, esta alabanza dice así. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, gloria al Señor. Hay poder en la sangre que Él vertió. Esta última que dice así, pecador ven a Cristo Jesús, dice así, sí, sí. Pecador ven a Cristo Jesús y feliz para siempre será. Que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallará, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria sea al Espíritu Santo, porque el Señor llama al pecador que se arrepienta y que venga a sus pies, incluyendo aquellos que ahora pues han abandonado las filas del Evangelio. El Señor les hace un llamado: vengan a mí y yo les daré descanso. Bien, vamos a leer ahora en Isaías, vamos a meditar en estas palabras de Isaías, en donde nos damos cuenta que en verdad nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, están condenando la idolatría según estos versículos. Entonces, lamentablemente habrá una retribución para todos aquellos pues que han puesto sus miradas en los ídolos, incluyendo a personas que muchas veces nosotros nos convertimos en seguidores de ellos y no en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer esta palabra tal como ha sido escrita y inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: Isaías capítulo 65, versículo del 1 en adelante. Isaías capítulo 65, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocan mi nombre: heme aquí. Extendí mis manos todos los días a pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando entre huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago a su seno. Por vuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Dice la otra versión. Nuestro Padre dijo:
Yo he salido al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado, y le dije, aquí estoy. Lo que dice en la otra versión, heme aquí, aquí pues esto significa aquí estoy. Siempre he estado dispuesto a recibir a ese pueblo rebelde que va por los malos caminos y siguen sus propios caprichos. Este pueblo siempre me ofende, ofrece sacrificios a los ídolos y queman incienso sobre algunos ladrillos. Este pueblo se sienta en los sepulcros y pasa la noche en las cuevas para rendirles culto a sus muertos. Hasta come carne de cerdo y llena sus ollas con el caldo que ha ofrecido a los ídolos. Este pueblo anda diciendo, no se metan con nosotros, somos un pueblo elegido por Dios. Pero son un pueblo tan molesto como el humo en las narices, como un fuego que arde todo el día. Por eso llevo la cuenta de todo lo que hace y no me quedaré callado, sino que le daré su merecido. Castigaré a este pueblo por todos los crímenes que ha cometido. Me ofendió grandemente al quemar incienso a los ídolos sobre los montes y las colinas. Por eso ajustaremos cuenta y le daré su merecido. Les juro que así será. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias Señor porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú el que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón y que me ayudes, Señor, a poder hablar al respecto, Señor, de esta palabra y poder explicarla quizás, Señor, para que sea entendida por tu pueblo y también que nos ayude, Padre, a poder reflexionar en nuestro camino espiritual. No seamos como el pueblo de Israel, que decía que eran sus escogidos, que eran santos y que a la verdad pues cometieron también tantos errores, así como ahora nosotros nos cometemos. Es por eso, Señor, que venimos en esta hora delante de tu presencia, te rogamos perdón, misericordia y que nos ayudes, Padre, a poder corregir nuestra vida y nuevamente, Señor, volver al camino que tú nos has trazado a través de tu palabra y que con la guía del poder del Espíritu Santo sigamos en ese camino hasta que tú nos llames. Así también, Padre, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, que seas tú también tomando el control en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, como también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en carne, al igual, Señor, que por nuestros tíos, nuestros primos, sobrinos, y todos, y de nuestros suegros y cuñados, Señor, todos los que ahora forman parte de nuestra familia, que seas tú, por favor, guardándoles y ayudándoles a salir adelante en cualquier situación o circunstancia en las cuales están pasando. Así que desde ya, Señor, los depositamos en el hueco de tu mano y sea usted conmigo desde el principio hasta el final de esta meditación y que el Espíritu Santo sea el que me guíe para poder desarrollarlo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, pues estamos ahora en esta meditación para darnos cuenta la retribución o el problema o qué delicada, por decirlo así, es la situación de aquellos que ponen su mirada pues en las cosas inamovibles, en las cosas de aquellas en las cuales pues no son Dios. Pero como dije, cada quien hace lo que cree conveniente hacer. Cada quien ve las cosas a su manera, a su estilo, y muchas veces olvidamos lo que la palabra nos enseña. Por eso es que estamos leyendo esta palabra y nos damos cuenta que así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, van en aquel día a condenar a todos aquellos, especialmente a su pueblo Israel, ahora podríamos entender. Si lo aplicamos a la iglesia hoy en día, porque nosotros no estamos salvos de todas estas amenazas, no amenazas, sino todas estas observaciones que nos hace nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, porque como seres humanos siempre cometemos errores y por lo tanto aquí el Señor está hablando pues de un pueblo que Él escogió, de un pueblo que Él sacó de la esclavitud, de un pueblo que lo ayudó a llegar hasta una tierra prometida en la cual al Señor se le digamos así,
se les revelaron. Y muchas veces nosotros también, cuando venimos a los pies de Cristo, pues venimos acongojados, atribulados por las situaciones que estamos pasando, o muchas veces sabemos y le damos honra y gloria al Señor de donde nos ha sacado. Pero resulta que cuando ya entramos en una comodidad y cuando ya entramos pues en el olvido de aquellas cosas en las cuales el Señor nos ha librado, nos ha ayudado, pues nos volvemos muy cómodos. Y eso resulta que muchas veces comenzamos a hacer o a actuar en cosas que no deberíamos de hacer. Por eso, como repito, esta palabra pues es una palabra para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta cómo estamos caminando en nuestro diario caminar espiritual. ¿Estamos siguiendo la palabra? ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿O estamos siguiendo a un hombre? ¿O estamos siguiendo una tradición? ¿O estamos siguiendo una costumbre? Y siempre lo he dicho, el Evangelio no es de tradición ni de costumbre, el Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es la inspiración de nuestro Padre Celestial, que a través del poder del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer su mensaje, nos ha dado a conocer su palabra y nos ha dado también la oportunidad para que nos arrepintamos y que vengamos a los pies de Cristo y que a través de su palabra nosotros caminemos en esa integridad que Él quiere que caminemos. Porque muchos de nosotros pues se nos olvida, como repito, cuando ya estamos cómodos, cuando ya pasamos la aflicción, cuando ya pasamos la tribulación, cuando ya el Señor nos ha sanado, pues se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Entonces aquí dice, ¿verdad? En esta palabra podemos ver algo bien importante, que como el pueblo de Israel se puso en contra de nuestro Padre Celestial y de su palabra, de sus mandamientos, entonces dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invoca mi nombre, heme aquí, lo que dice la otra versión, aquí estoy. Porque el Señor dice, yo he salido al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado, yo le dije, aquí estoy. ¿Quiénes son ese pueblo? ¿De quién es ese pueblo que el Señor está hablando en su palabra? Y dice, fui encontrado por los que no me buscaban. Pues prácticamente ahí entramos todos nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas, los que no somos descendientes de Jacob, sino pues que somos, por naturaleza, somos descendientes de quién, todos de Adán, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel lleva por decirlo así, su inicio viene a través de Abraham, y de ahí viene la descendencia, mientras que nosotros también, como Abraham, como el padre Abraham, el padre de la fe, es por eso que también nosotros formamos ahora parte del pueblo de Dios, pero lo hacemos por fe en el Espíritu Santo, por fe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso somos nosotros también parte del pueblo de Dios. Aunque el pueblo de Israel es el escogido, el pueblo de Israel siempre sigue siendo, siempre está en la mente, digámoslo así, o en el corazón, en la mirada, en los ojos de nuestro Padre Celestial, porque sigue siendo su pueblo. Y que al final, por eso, estos versículos son versículos proféticos que se cumplirán en aquel entonces, cuando esté el problema de la gran tribulación. Entonces, pero tomando en cuenta lo que dice este versículo, que fue buscado por gente que no invocaba su nombre, ahora también Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 20-21, también dice así: después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios nuestro Padre le había dicho. Me encontraron aquellos que no me buscaban, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Pero el pueblo de Israel, Dios dijo por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Entonces, como quien dice, a un pueblo desobediente que todo el tiempo, incluso cuando Israel estuvo en Babilonia, allá pues Daniel siempre oraba, fue alcanzado, digámoslo así, por la gracia de nuestro Padre Celestial. Daniel fue uno y sus amigos que sí estaban buscando a nuestro Señor y Padre Celestial, pero el resto del pueblo no, porque, como repito, el hombre cuando está
extraviado de la verdad, el hombre cuando no se deja dirigir por el poder del Espíritu Santo y no quiere entender lo que la palabra nos dice, porque la verdad es esa, que muchos leemos pero no queremos entender lo que la palabra nos dice, y eso nos lleva a una rebeldía. Entonces por eso dice que el pueblo de Israel se encontraba en esa condición, que todo el día el Señor estaba con sus manos extendidas llamándole, diciéndole, aquí estoy, a mí pídanme, a mí ruéguenme y veré cómo los voy, ya verán cómo los voy a sacar de ese pueblo. Pero tenía que cumplirse la profecía para que estuvieran esos 70 años cautivos en Babilonia, al igual que los 400 que estuvieron allá en Egipto, porque esa también era una profecía descrita en los primeros capítulos de Génesis, donde decía que ellos te iban a ser cautivos en Egipto durante 400 años. Entonces, todas las profecías, y aquí podemos entender algo, todo lo que el Señor nos dice en su palabra se va a cumplir. Todo lo que Él nos dice en su palabra, tanto en lo pasado, en lo presente y en lo futuro, todas las profecías se han cumplido. Un día de esto decía que cada una de las profecías que ahora nosotros podemos ver, pues se han cumplido, ya se cumplieron, ya tuvieron un cumplimiento o dos cumplimientos. En el caso de Israel, pues las profecías han tenido ya muchos cumplimientos, porque aquí nosotros podríamos decir que cuando estuvieron cautivos, ellos también estuvieron clamándole, llegó un momento en el cual le clamaban que lo sacara. Entonces el Señor siempre utilizó, nuestro Padre siempre utilizó ¿a quién? A alguien que sacara del pueblo de Israel. Ahora bien, según el versículo 2, que dice aquí, extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Bueno, quiero decir algo. Voy a leer varios versículos en cada uno de estos versículos de Isaías. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente también quiero que aprendamos nosotros a poder entender esta palabra, porque la misma Biblia nos da la respuesta de lo que nosotros ahora quizás no entendamos en uno de los versículos, pero en otro versículo vamos a encontrar. Entonces, este versículo 2 del capítulo 65 lo podemos probar, lo podemos comparar con lo que dice también en Isaías capítulo 30, versículos 1 y 9. Dios dijo, ¿qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Aquí en esta versión, bueno, estoy leyendo la versión actual en estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque aquí está pues más claro el mensaje para quién está dirigido, y es por eso que lo hago. Entonces dice en el 31, Dios dijo, ¿qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. O sea, de que aquí el pueblo de Israel, a pesar de que estaba en una situación difícil, a pesar que estaba en una situación en la cual pues no tenía, por decirlo así, una paz, la paz que el Señor les había dado, sin embargo, ellos, como dice aquí, y pecan una y otra vez. O sea, que a pesar de sus pruebas, a pesar de sus luchas, que a pesar de las situaciones, no llegaban al arrepentimiento, no llegaban a decirle, Señor, perdóname. Entonces, como muchos de nosotros hoy en día, mire, todo esto se puede aplicar también a la iglesia. Hoy en día, nosotros como iglesia muchas veces pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, hacemos y decimos cosas y no nos acordamos de lo que la Biblia nos dice. O sea, por eso digo, cada uno de nosotros muchas veces, aunque lea la Biblia, pero como no está muy de acuerdo con lo que la palabra dice, no, dice aquí yo voy a poner mi propio criterio, y por eso aquí dice el Señor que así como a los israelitas les dice, les va a ir muy mal, así también nos puede ir mal a todos y cada uno de aquellos que ahora formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia que el Señor, que para ello vino el Señor a derramar su sangre a la cruz del Calvario. Con ella con su sangre nos compró, con su sangre nos lavó, con su sangre ha hecho posible que ahora nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa como iglesia si también nosotros no le tomamos en cuenta a nuestro Señor Jesucristo en las decisiones que podemos tomar? Porque hoy en este tiempo estamos creyendo más en lo que el hombre dice que en lo que la palabra enseña, o sea, que lo que Cristo dice a través de su palabra. Entonces, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre no quiere entender o poder poner por obra la palabra del Señor, bueno, consecuencias van a haber. Y el asunto es que todos estamos luchando por una salvación.
Porque todo el mundo, ya sea el mundo religioso o el mundo inclusive incrédulo, todos buscan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque el borracho dice, yo soy salvo porque Cristo murió en la cruz por mí. Eso es lo que él dice, porque a lo mejor este borracho un día fue a la iglesia, un día le dijeron que la salvación se adquiría por nuestro Señor Jesucristo y por el sacrificio que había hecho en su vida. Entonces ahora él en su borrachera, que dice, yo soy salvo, dice, y con unas botellas, con una cerveza en la mano. Entonces, todas esas cosas, como digo, muchas veces nosotros las hacemos creyendo que el Señor tiene la obligación de salvarnos cuando muramos. Pero si no estamos obedeciendo su palabra, o si no estamos no estamos caminando justamente delante de Él, entonces, ¿habrá o no habrá salvación para el hombre de esa manera? Bueno, allá cada uno de nosotros y nuestro Padre Celestial que nos va a dar la respuesta a través de su palabra. Ahora en el versículo siempre 9 de Isaías 30 dice, Isaías dijo, los israelitas son un pueblo que no quieren obedecer las enseñanzas de Dios, son infieles y rebeldes. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? La desobediencia a la palabra, al mandamiento de la palabra, o sea, al mandamiento de nuestro Padre Celestial, dado a través de nuestro Señor Jesucristo, para que todos por medio de ella crezcamos espiritualmente y dejemos todas las cosas del mundo. Entonces, por lo tanto, dice, son infieles. En este versículo dice, son infieles y rebeldes. Muchos, pues, lamentablemente, andamos con un uniforme, decimos que representamos a una iglesia o a un ministerio, decimos andar con una Biblia y enseñar pues de que somos cristianos, que somos predicadores o que somos servidores de Cristo, pero la verdad que muchas veces somos infieles con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a un lado su palabra. La estamos cargando sobre la espalda y creemos que el Señor no nos va a tomar en cuenta nada de lo que hagamos. ¿Por qué? Porque decimos que somos servidores, porque decimos que pertenecemos a X ministerio o iglesia, o porque decimos, es que yo todos los domingos, que yo todos los días, que yo todo el tiempo que hay oportunidad de estar en la iglesia, voy. Pero recuérdese que esa no es la manera para poder alcanzar la salvación. Sí, está dentro de nuestros deberes como hijos de Dios, estar siempre aprendiendo de la palabra. Y claro, se cree pues que dentro de las iglesias, el pastor, el predicador, pues está en su deber poder enseñar la palabra, pero muchas veces es lo que menos encontramos, ¿verdad? Porque cada quien predica pues de su propio conocimiento, de su propio corazón o de su propio deseo. Bien, pero ese es tema aparte, ¿verdad? Pero sí, podríamos decir pues que muchas veces la infidelidad se demuestra con nuestras acciones, y de hecho pues eso demuestra una rebeldía para nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel ha sido y sigue siendo en su mayoría un pueblo infiel, un pueblo rebelde, pero que a la postre, en aquel día, todos vendrán y se arrodillarán. Por eso veíamos la oración del capítulo 63 de Isaías, en donde nos damos cuenta que es una oración en los cuales ellos están pidiendo, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tus escogidos, por favor perdónanos. Eso, y decía, eso va a suceder ¿cuándo? Allá al final de la semana 70 de Daniel, allá van a suceder todas esas cosas. Mientras tanto, el Señor aquí le recuerda una vez más al pueblo de Israel, como le recuerda a cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios, que si no dejamos lo que a Él no le agrada, pues vamos a tener problemas, van a haber retribuciones. Por eso, cuando leemos también el versículo 3 de Isaías 65, dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo, de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando inciensos sobre ladrillos. Dice en la otra versión, ese pueblo siempre me ofende, ofrece sacrificios a los ídolos y quema inciensos sobre ladrillos. O sea, recuérdese, si tomamos en cuenta el altar que el Señor mandó hacer, era de piedra, y decía no de piedra labrada, sino que era una piedra rústica en la cual Él mandó a sus profetas que hicieran un altar y que ahí quemaran el sacrificio en ofrenda para Él.
pero aquí dice en ladrillos, o sea, algo prefabricado por la mano del hombre, o podríamos decir que se está refiriendo de la construcción de las imágenes o de los ídolos, que es a base de la mano del hombre. Entonces, por esa razón es que dice, ese pueblo siempre me ofende, ofrece sacrificios a los ídolos, quema incienso sobre unos ladrillos. Entonces, ahora, vamos a comparar estos versículos, el versículo 3 de Isaías 65, lo vamos a comparar también con Isaías capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, 8 y 9, Jerusalén se derrumba, el reino de Judá está en ruinas, porque allí todos ofenden a Dios nuestro Padre. Todos ellos son culpables, en la cara se les ve. Nadie esconde su pecado, ni siquiera lo disimulan. Se están portando igual que los habitantes de Sodoma. Nada bueno les espera. Se están ganando su propio castigo. Entonces, lo que está diciendo en este versículo de la lenguaje actual es que Israel, como decía en el último versículo de los jueces, en donde dice que cada quien hacía lo que le daba su gana, cada quien hacía lo que más le convenía, cada quien caminaba por el camino que él creía correcto caminar. Entonces aquí en estos versículos también dice, en el versículo 9, dice, todos ellos son culpables, en la cara se les ve, nadie esconde su pecado, ni siquiera lo disimulan. Decía alguien que hasta para pecar habría que saberlo hacer, dice, para que los demás no se dieran cuenta. O sea, ahí estamos hablando del disimulo, que muchos en algún momento quieren disimular su pecado, pero hay otros, como dice este versículo, que ya no les importa. Están cometiendo el error, están cometiendo el pecado, están dando un mal testimonio, pero ellos dicen que el Señor pues los va a perdonar, y que el Señor pues al final, si ellos mueren, tiene la obligación de salvarlos porque predicaron, porque sirvieron, porque pertenecían a X iglesia o ministerio. Pero la Biblia no nos enseña eso, que por medio de una iglesia tú y yo vamos a ser salvos. La Biblia nos enseña que por medio de nuestro Señor Jesucristo es la única manera de poder ser salvos y llegar al cielo hasta su presencia. Entonces, por esa razón es que este pueblo de Israel, como repito, se habían vuelto idólatras, incluso hasta hicieron pasar a fuego, ofrecieron a un ídolo para pasarlos a fuego. Entonces, todo eso, en realidad, para el pueblo de Israel, aún esa advertencia todavía está en pie, ¿verdad? Porque si bien es cierto, posiblemente ese ídolo llamado Moloch ya no se encuentra en los países donde estaban esos ídolos, en donde los utilizaban para quemar a sus hijos, tal vez ya no estén, pero sí está en su mente y en su corazón el seguir oponiéndose a la palabra de Dios, el seguir cometiendo, como dice aquí, que nadie esconde sus pecados, ni siquiera lo disimula. Se están portando igual que los habitantes de Sodoma. ¿Por qué está hablando de Sodoma? Recuérdase que era tanto el pecado de Sodoma y Gomorra que subió hasta el cielo, y entonces el Señor envió que fuego y azufre para quemar a esas ciudades. Entonces, así, por eso Israel o Jerusalén es comparada como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? En Apocalipsis está esa parte donde es comparada con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el pecado abunda, y ahí el desprecio a la palabra, el desprecio a nuestro Señor Jesucristo, el desprecio a la salvación que viene por nuestro Señor Jesucristo, está a la orden del día. Y como todos creen en sus propias religiones, en sus propios caprichos, como leíamos por ahí, que andan en sus propios caprichos. Ahora, entonces nos damos cuenta, ahora preguntémonos, ¿será que el pueblo de Israel se parece ahora en la actualidad a la iglesia en la cual algunos de nosotros nos congregamos? ¿Será que la iglesia también está en esta condición en la cual estos versículos están describiendo a Israel? ¿No será que también nosotros estamos fallando al Señor y andamos cometiendo ilícitos delante de Él porque creemos que como somos salvos, porque esa es
Es una situación de la palabra salvo, siempre salvo, pero bueno, se me ha olvidado, pero leía algo al respecto en donde dice que eso tiene un origen pagano. De por ahí, de un origen pagano viene esa palabra, que muchas veces ha sido adoptado también en las iglesias evangélicas para decir salvo, siempre salvo. Entonces, aquí eso es lo que está pasando, que muchas personas de esa calidad de cristiano, ¿verdad? Que dicen, no, es que yo voy a pecar, yo voy a tomar, yo voy a adulterar, yo voy a fornicar, porque el Señor sabe mis necesidades y al final Él me va a cambiar, o a perdonar, o me va a salvar. Pero se nos olvida. Por ejemplo, hay una religión que ya no existe y por eso la voy a mencionar, creciendo en gracia. Yo digo creciendo en desgracia. ¿Por qué? Porque de ahí viene esa palabra. De esa religión vino la palabra salvo, siempre salvo. Que podés pecar, que podés tomar, podés fornicar, podés prostituirte y que nada vas a encontrar en contra tuya, porque el Señor todo lo sabe. Y como ahí la enseñanza que se daba era, después de que murió su líder de esta religión, después de que muere, esa secta religiosa desaparece. Pero sí ha sido retomada por su esposa, pero ya con otro sentido, en donde ella dice que es la Jezabel y que es la esposa de Cristo. Bueno, como le digo, cada quien muchas veces habla y hace las cosas de acuerdo a lo que ha aprendido y de acuerdo a la dirección que ha recibido. Entonces, aquí esta palabra prácticamente está describiendo al pueblo de Israel, como también puede estar describiendo a la iglesia de hoy en día, que muchos de nosotros no queremos acatar el mandamiento bíblico, muchos de nosotros no queremos acatar el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que queremos acatar el mandamiento del hombre o de la filosofía humana. Por eso es bien importante que cuando alguien pues nos diga algo, recordemos lo que la palabra nos enseñe para no dejarnos engañar por esas situaciones. Entonces, ahora el 3, también vamos a leer en Isaías, relacionado al versículo 3, vamos a leer lo que dice en Isaías 66, versículos 3 y 4. Pero hay gente que me adora ofreciendo, dice, un toro en sacrificio y después sale a matar a una persona. Hay gente que me sacrifica una oveja y ofrece a los ídolos un perro. Hay gente que me presenta ofrendas de cereales y luego me ofende ofreciendo a los ídolos sangre de cerdo. Hay gente que me honra con incienso y luego bendice a un ídolo. Esta gente hace lo que quiere porque así lo ha decidido. Todo lo que hacemos cada uno de nosotros es porque nosotros lo decidimos. Alguien dice, he decidido seguir a Cristo. Bueno, seguir a Cristo quiere decir obedecerlo y someterme, por decirlo así, a ser un discípulo de Él a través de su palabra. Entonces, venga lo que venga, es inamovible porque está parado en la roca que es Cristo y dice, tengo que mantenerme firme. Pero hay otros que deciden hacer las cosas que hacen porque así lo han decidido. Bueno, yo leo la palabra, yo voy al culto, yo canto alabanza, yo me congrego, doy diezmo, doy ofrenda. Entonces, ya no tengo ningún problema. Dice, como el Señor está viendo que yo hago todas esas cosas, entonces yo voy a ser salvo. ¿Y eso qué pasa? Eso, muchas veces queremos adquirir la salvación por medio de las obras, pero sabemos que la salvación por medio de las obras no las encontramos, sino que la encontramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en este versículo de 66.3, comparado con el capítulo 65.3 de Isaías, pues nos está dando una respuesta porque dice, ¿verdad? En el versículo 3, en el 65, ese pueblo siempre me ofenda, ofrece sacrificios a dos ídolos y quema incienso sobre sus ladrillos. Entonces, en respuesta o en comparación con el versículo 3, es lo que acabamos de leer, y ahora leemos el 4 que dice, pero también yo decidiré con qué desgracia castigarlo. Llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me obedeció, hicieron lo que no me gustaba y eligieron lo que no me agrada. Entonces, por eso decía el versículo anterior, que esa gente hace lo que quiere porque así lo ha decidido. O sea, en otras palabras, podemos decir que muchos de nosotros estamos planificando incluso cómo vamos a cometer el pecado, cómo vamos a robar, cómo vamos a mentir.
todo lo planificamos y eso lo está viendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien a través del poder del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que informa, mira, fulano de sutano está cometiendo tal error. Claro, el Señor nos va a venir con un látigo, con un bate, con un cincho a castigarnos, no, es que Él sabe, por eso dice aquí, pero yo también decidiré con qué desgracia con qué desgracia castigarlos. O sea, que al Señor no se le va una, ¿verdad? Ahora, si nosotros creemos que a través de vivir un evangelio light, de vivir un evangelio de acuerdo a mi propio conocimiento, a mi propio entendimiento, pues yo voy a alcanzar la salvación, pues buen provecho para aquello. Pero legalmente podemos verlo a través de la palabra que esto no es posible. Entonces, ahora también en Levíticos, bueno, ahora vamos a comparar Isaías 65:4 con Levíticos 11 y versículo 7, pero antes leemos el versículo que dice: este pueblo se sienta en los sepulcros y pasa la noche en las cuevas para rendirles culto a sus muertos, hasta comen carne de cerdo y llenan sus ollas con el caldo que han ofrecido a los ídolos. ¿Sabe? Tanto en Grecia como en Roma había un cementerio que estaba lleno de ídolos, e incluyendo en Roma, incluyendo a los Césares, porque ellos se habían vuelto ídolos con deidad. O sea, los Césares decían ser dioses, solo que con D minúscula. ¿Por qué? Porque ellos tenían en sus manos el dejar vivir o el matar a la persona, y especialmente aquellos que no se rendían a ellos y les decían curio, les decían señor. Por eso en Romanos capítulo el 10, cuando dice que mejor lo vamos a leer, porque ahí hay algo que nosotros podemos aprender, el por qué los ídolos que estaban en ese lugar llamado el Panteón. Entonces, dice en el Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque resulta de que todos los que confesaban que Jesús era su Salvador personal, ¿sabe qué? Eran muertos. Entonces, alguien que no quería morir venía y decía: no, yo creo en el César como mi Dios, en mi curio, en mi Señor, y todo eso. Entonces, la vida le era perdonada. Pero Pablo por eso escribe en este versículo de capítulo Romanos de 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Dios le levantará de los muertos y serás salvo. ¿Por qué? Porque a costa de su vida él estaba haciendo esa confesión, ¿verdad? Porque el César les mandaba a todos los cristianos evangélicos o a la iglesia primitiva que desistieran del nombre de Jesús, que no lo vieran como el único Dios, porque él tenía el poder aquí en la tierra de quitarle o dejar vivir a la persona. Entonces, muchos de los romanos, muchos de los judíos incluso, que decidieron reconocer a Jesús como su único Salvador personal, confesarlo públicamente y no renunciar a él, aún sabiendo que eso les podía llevar a la muerte, no les importó morir. Ahora, preguntémonos, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a seguir viviendo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros hoy en día para decir: no renuncio al Evangelio y no importa que me maten? Porque va a venir el momento en el cual nuestras vidas, si estamos vivos aún cuando Cristo venga, o cuando Cristo se lleve a la iglesia, y algunos que se queden van a experimentar eso. Por eso en Apocalipsis aparece que muchos decapitados hay ahí, ir debajo del altar, y están rogándole al Señor diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo y el número de los que deben de ser salvos. Entonces, en otras palabras, muchos de aquellos van a tener que morir por no confesarse o por no dejarse poner la marca de la bestia, que eso es en el gobierno que muy pronto se estará
llevando a cabo en el mundo entero, en este tiempo. Entonces, ese gobierno va a existir, es más, y ya se anuncia todo eso, pero aún así, a muchos nos cuesta entender esa palabra. Y dicen, no, si de aquí para allá nos faltan más de 1000 años todavía, o que vamos a vivir otros 50.000 años. Eso es mentira. El tiempo está cerca. Entonces, por eso digo, estos versículos que ahora estamos leyendo de Isaías 65 son versículos proféticos. Ahora vamos a leer, respecto al versículo 4, vamos a leer también en Isaías 66, 17, que dice, Dios dijo, a gente que entra en los jardines y allí adoran a los ídolos, otros comen carne de cerdos, de ratas y de otros animales impuros. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque el Señor les estaba diciendo, voy a leerles en la Valera lo que dice el 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, carne de cerdo y abominación y rata, juntamente serán talados, dice el Señor. O sea, por eso repito, hay una advertencia en contra de la idolatría y especialmente dentro de las iglesias evangélicas. Aquí no estamos hablando de la tradición, aquí estamos hablando de gente que conoce el nombre de Cristo, que conoce que la salvación proviene de Él, pero que muchos, en vez de seguir a nuestro Señor Jesucristo, se han convertido en seguidores de hombres. Entonces, porque hay muchos que diciendo ser evangélicos, pero se comportan como cualquier, o andan viviendo sus vidas como cualquier persona sin el desconocimiento del evangelio. Entonces, para ellos está dirigido, o sea, para nosotros. No estemos diciendo, no, es que esto es solo para Israel. No, es que Israel es el rebelde, yo no soy rebelde. Ajá, y entonces, ¿y por qué no dejamos de hacer aquellas cositas que no tenemos que hacer? ¿Por qué no dejamos de fornicar? ¿Por qué no dejamos de adulterar? ¿Por qué no dejamos de andar deseando lo que no debemos desear? Aún hasta la mujer ajena. ¿Por qué no lo dejamos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creemos, al leer estas partes, estos versículos bíblicos, muchos, incluso predicadores o pastores, dicen, no, esto es para el Antiguo Testamento, esto no es para nosotros, porque nosotros ahora estamos viviendo en la gracia del Señor Jesucristo. Estamos en la gracia, pero no obedecemos su palabra. Estamos en la gracia, pero queremos revelarnos siempre al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio. Nos revelamos al Evangelio y decimos, no, es que eso no es posible. ¿Y qué no es usted y yo que decimos que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre? ¿Cómo es posible que ahora vamos a decir que el Evangelio tiene que ser modernizado? O que la iglesia tiene que modernizarse. ¿Por qué? Si se va a modernizar es porque queremos incluir al mundo dentro de la iglesia. No la iglesia dentro del mundo. Es al revés ahora las cosas. Por eso es que mire las cosas que están sucediendo. Bueno, salía ahí en una noticia que allá en los Estados Unidos una iglesia se ardió en llamas. Que será cierto, no sé, porque en la noticia no lo he visto. Pero que allá una iglesia se había quemado porque estaban haciendo el casamiento de 2 personas del mismo sexo. Entonces, cosas que se van a ver. Y por no hacerlas también muchos van a ir a la cárcel, o otros van a ser decapitados. Pero en fin, estamos leyendo lo que puede venir a acontecer en este momento. Entonces, ahora, Israel había recibido la orden de no comer alimentos impuros. El cerdo era un animal impuro. Claro, ahora, pues ya en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿verdad? No llames inmundo lo que yo he purificado, porque ahora oramos por los alimentos y no importa que comamos algún animal de estos que son descritos en Levítico capítulo 11, en los primeros versículos de ahí están todos los animales impuros que Israel no debería de comer. E incluso hoy en día todavía los israelitas se mantienen en esas ordenanzas, porque ellos saben, para comer cerdo para Israel es una abominación, o sea, para los israelitas es una abominación. Sin embargo, pues nosotros como gentiles, pues a veces los comemos.
Y a veces los dejamos de comer, pero los dejamos de comer ¿por qué? Por cuestión de salud, no es porque estemos creyendo que todavía siguen siendo inmundos, o sea, inmundos siguen siendo por la manera de cómo se crían y por las pezuñas que no tienen como, por decirlo así, son animales pues que no riuman, o sea, no son como el buey o como la vaca, sino por esa razón es que son inmundos. Entonces, ahora, al leer el versículo 5, espero poder terminar ahora esto. Este pueblo anda diciendo, no se metan con nosotros, somos un pueblo elegido por Dios. Pero son un pueblo tan molesto como el humo en las narices, como un fuego que arde todo el día. O sea, por decirlo así, que con nuestras bobadas podemos hacer que nuestro Padre Celestial o que nuestro Señor Jesucristo estén hasta la coronilla por las malas acciones y por lo que estamos queriendo que Él nos perdone, o porque estemos diciendo es que esto así es. O sea, somos molestos, así como el fuego, así como el humo. Todo el día es molesto a los ojos, es molesto a la nariz, es molesto al respirar. Así muchas veces nuestra religiosidad es molesta delante del Señor, porque aquí dice en el 5, ¿qué dicen? Después de que están allá comiendo carne de cerdo, están en el panteón adorando a su ídolo, ahora dicen, ¿qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. Lo dice en la Valera. Entonces, porque ellos estaban en el panteón adorando a sus ídolos, comiendo carne de cerdo, o sea, carne inmunda. Y todavía vienen y dicen, lo que dice aquí en la actual, este pueblo anda diciendo, no te metas con nosotros, somos un pueblo elegido por Dios. Hay personas que dicen, así lo dicen, yo lo oí una vez de una persona que decía, no se metan conmigo porque yo soy hijo de Dios, no se metan conmigo porque yo he sido comprado con la sangre de Cristo, no se metan conmigo porque yo tengo segura mi salvación y voy para el cielo y soy un escogido de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe? Sí es bueno que nosotros entendamos eso, pero lo malo es que muchos de nosotros somos tan altivos, somos tan prepotentes, somos tan arrogantes y petulantes, y que, ¿sabe qué? Queremos vivir un evangelio como a mí me parece. Quiero vivir el evangelio según yo lo entiendo. Quiero vivir el evangelio no como está escrito ni dicho por nuestro Cristo de la gloria celestial, sino que yo mismo me voy a inventar mi mismo evangelio. Es más, dándole interpretaciones a los versículos que no son los correctos. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, ¿qué estoy diciendo? Yo soy mejor que vos, yo soy más santo que vos. Entonces, es la manera arrogante de decir que no se metan conmigo. Entonces, así estaban los israelitas, y también hoy en día vemos mucho que por decir que somos evangélicos, aún hasta delante de las autoridades, hasta las mismas queremos decirle, mire, que usted no tiene por qué ponerme una esquela o una infracción, digamos, en la cuestión de tránsito. No, es que usted no tiene por qué hacer esto conmigo, si yo soy un evangélico, yo soy un hijo de Dios, yo soy un pastor, yo soy un predicador. ¿Y por qué nos estamos tirando el semáforo en rojo? Porque estamos cruzando donde no hay cruce, porque estamos haciendo las cosas como yo crea conveniente, porque yo diga, no, si aquí en esta calle yo me puedo meter a la derecha o a la izquierda. Ese es el problema, que muchos estamos irrespetando las reglas de tránsito. Entonces y viene la multa. Así también nosotros estamos irrespetando el evangelio, estamos irrespetando la palabra, estamos irrespetando lo que es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que lo podemos hacer o interpretar a nuestro antojo, pero eso no es así, ¿verdad? Para eso es que nosotros también debemos de estudiar la palabra. Ahora, haciendo una comparación con Isaías 65:5, en lo que dice en Mateo 18, del 9 al 12, lo leo, hablándose de aquellos que no se metan conmigo. Dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos.
Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios Padre, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Es como que yo dijera: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros predicadores que salen predicando, que están en una iglesia predicando la palabra, en el cual están contando chistes, están hablando de la suegra, están hablando del chucho, del perico. Bueno, mire, yo no soy mejor que nadie de ellos. Al contrario, esas cosas me sirven a mí, ¿para qué? Para enmendar en mi mente y en mi corazón de que yo tengo que predicar la palabra. Pero no me voy a poner a criticarlos abiertamente como hacen otros, ¿verdad? Que desde que aún hasta los medios utilizan ahora para decir que ese es un gran hijo del diablo. Es que ahí déjelos, y el que va a dar cuenta al Señor es Él. Vaya, usted y yo debemos de procurarnos hacer lo correcto, y si alguien está haciendo lo incorrecto, pues que le aproveche. Pero no por eso yo voy a hacer un programa, decir que yo voy a enseñar. Es que yo no soy nadie, yo no soy juez. El único que juzga es nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Él es el que juzga. Por lo tanto, ninguno sobre la faz de la tierra es mejor que otro, ni mucho menos querer llevar un evangelio de acuerdo a mi propia mente, a mi propio criterio, sino que el evangelio tengo que llevarlo de acuerdo a lo que la palabra me enseña. Y sigue diciendo: y el otro, dice, era un cobrador. Dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos fariseo, el otro un cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así a nuestro Padre Celestial, diciendo: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Mire, muchas veces nosotros queremos decir que estamos bien con el Señor por lo que hacemos o por lo que decimos, pero no por lo que nosotros podemos cumplir a través de la palabra. Porque este hombre, hablando del publicano, que el publicano se quedó más lejos. Él no se fue hasta el atrio, hasta enfrente del lugar santo, digámoslo así, sino que él se quedó todavía quizás en la entrada del tabernáculo, del templo, y diciéndole, Señor, que no se atrevía ni mirar al cielo. Y le decía: Señor, perdóname, soy pecador. Y todavía Jesús, continuando este relato, dice, ¿verdad?, que este publicano había sido perdonado, o que su oración había sido contestada o escuchada, porque lo estaba haciendo con todo su corazón y no lo estaba haciendo arrogantemente como el fariseo. Entonces, los religiosos así son. Los religiosos siempre dicen que ellos son mejores que nosotros, los que predicamos la palabra. Es más, los religiosos dicen, no, que nosotros por estar equivocados somos herejes, que somos aquí. Bueno, se burlan, y usted lo sabe muy bien, que todos aquellos religiosos que creen que la palabra no es cierta, como está escrita o inspirada por el Espíritu Santo, pues nos critican. Ahora, mire, no importa que nos critiquen. Lo importante es que usted y yo estamos seguros de que vamos a ir al cielo, no por obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo hemos aprendido de la palabra y tratamos pues de hacer las cosas más correctas. No que seamos perfectos, porque perfecto nadie es. Sin embargo, sí, podemos alejarnos de aquellos problemas, de aquellas situaciones, de aquellas desobediencias de la palabra, hagámoslo. Pero tampoco pues vengamos a decir que somos mejores que los demás, porque eso es mentira. Usted y yo miramos, oímos, hablamos, sentimos y salimos a la calle y vamos a ver cosas y vamos a oír cosas. Entonces, ahora, si esas cosas nos contaminan, por ejemplo, una cosa bien que nos pasa a todos cuando manejamos un vehículo. Salimos a la calle y de repente un fulano se nos atraviesa o nos pita y nos hace, bueno, ¿qué hacemos usted y yo? ¿Me pongo yo, al igual que él, también a pitarle? ¿O me pongo yo, igual que él, a insultarlo? ¿O me quedo callado? ¿Cuál es mi reacción? Entonces, porque todo eso también habla de una persona que es evangélica, eso también habla de una persona que es seguidora de Cristo, eso también habla de aquellos que decimos ser hijos de Dios. Pero si nos ponemos en la misma posición, a la misma altura de aquel que no conoce al Señor o que es religioso y que comienza a insultarnos, entonces, ¿a dónde quedamos? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos de callar, porque quien peleará la batalla por nosotros es el Señor. Entonces, no tenemos por qué alterarnos. Ahí déjelo que se vaya. Pero
pero que lo hagamos, ese es otro asunto. Ahora, dice en el 6, el capítulo 6 lo vamos a comparar con Salmos capítulo 50, versículo 3, pero dice el 6, dice: por eso llevo la cuenta de todo lo que hace y no me quedaré callado, sino que le daré su merecido. O sea, le dará su merecido al desobediente, al idólatra, le va a dar su merecido en aquel día el Señor. No va a entrar al cielo. He aquí está escrito: está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y darle el pago en su seno. O sea, que de acuerdo a como nuestro corazón haya recibido la palabra, que de acuerdo que en nuestro corazón, en nuestro pensamiento hayamos decidido vivir el evangelio, así también vamos a recibir la retribución. Entonces, no hay tales de decir que yo estoy haciendo algo y que el Señor no sabe, si es que a Él nadie se le esconde. Ni usted ni yo nos podemos esconder del Señor con nuestras malas acciones, con nuestros malos pensamientos, con nuestros malos deseos o las injusticias que muchas veces hacemos. No nos escondemos de Él. Si no nos podemos esconder del mundo, ¿cómo nos vamos a esconder de Cristo? No podemos. Entonces, cada uno pues va a recibir su retribución. Porque alguien puede decir: yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero mire, a mí no me pasa nada porque el Señor no me lo toma en cuenta o no se da cuenta de lo que estoy haciendo. Y dice en Isaías 50, dice en Salmo, comparando el versículo 6 de Isaías 65, el Salmo 50, versículo 3, dice: ya viene nuestro Dios, pero no viene en silencio. Delante de Él viene un fuego que todo lo destruye. A su alrededor ruge la tormenta. Entonces viene el problema, viene el juicio, viene la situación, vienen aquellas cosas que en verdad nos van a destruir a todos aquellos que no estemos caminando de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podríamos decir, la pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿será que el nombre del Hijo de Dios, del evangélico o del escogido de Dios será borrado del libro de la vida? Bueno, en Apocalipsis lo dice, ahí lo dice, ahí te lo dejo para que lo busquen en el capítulo 3. Ahí va a encontrar en donde dice que el libro de la vida, el nombre puede ser borrado del libro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero este es otro tema. Ahora, en Jeremías 16, 18, siempre comparando el versículo 6 de Isaías 65, dice: antes que nada les daré un castigo doble, antes que nada les daré un castigo doble por los terribles pecados que han cometido. Le han quitado al país su buena fama, lo han llenado de ídolos malolientes que no tienen vida. Israel había llenado su país de ídolos. Inclusive ahí también tuvieron al dios Moloch, al que hacían pasar por fuego a sus hijos, o sea, los quemaban, ¿verdad? Entonces Israel, cuando dice aquí, bueno, voy a leerles en Jeremías este versículo para que lo veamos muy bien. Jeremías 16, 13 y 14. Jeremías 16, 13 y 14 dice: por tanto, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni nosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí, viene el día, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, Israel estaba saliendo del cautiverio, anduvo por el desierto 40 años vagando para llegar a la tierra prometida. Podría haber llegado a la tierra prometida en menos tiempo, quizás en unas 2 o 3 semanas, o 3 meses. Pero ¿qué pasó? Que por su rebeldía, por haber despreciado el mandamiento del Señor, y porque ya cuando estaban en el desierto muchos decían: nos has traído para que nos muramos de hambre, nos has traído para que nos muramos de sed, le decían a Moisés, nos has traído y nos has privado de la comida que teníamos en Egipto.
Entonces, por esa razón el Señor que los hizo, los castigó. Entonces, y por haber hecho también el ídolo que se fabricaron con las joyas, con el oro que habían recogido en Egipto, hicieron su ídolo a través de Aarón. Entonces, nos damos cuenta que todo eso lo tuvo que pagar el pueblo de Israel. Ahora entendamos, y si nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente, ¿cómo el Señor no nos va a castigar? Porque como dice, así en Romanos, porque así como desgajó a la rama del árbol, del olivo natural, y poder injertar una rama del injerto silvestre, que somos nosotros, la iglesia, injertada en nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿acaso si los desgajé ellos para los deseché, cómo no voy a desecharlos a ustedes también? Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que ser engreídos con el Evangelio, porque todos dependemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y deberíamos darle gloria al Señor que por medio de los judíos tenemos la salvación. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron a nuestro Señor Jesucristo, ellos despreciaron el Evangelio, ellos despreciaron la palabra, y por eso nosotros ahora nos hemos convertido en los seguidores también de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria y tratando de llevar el mensaje del Evangelio a las naciones que se pueda llegar, el trabajo que tenían que hacer los judíos. Entonces, por eso le digo, por eso dice en Jeremías 16:18, ¿verdad? En la versión actual, antes que nada les daré un castigo doble por los terribles pecados que han cometido. Le han quitado al país su fama, su buena fama, lo han llenado de ídolos malolientes, no tienen vida. No es que un ídolo sea maloliente, sino es por todas las cosas que le queman. A eso se refiere, porque ese incienso que queman a los ídolos no es agradable al Señor, a su nariz, digámoslo así. Y incluso, pues sí, cuando uno, en aquella época, yo recuerdo que una vez entré a un lugar de eso porque me dijeron que tenía que bautizar y confirmar a una de mis hijas. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui ahí y lo primero que sentí fue ese mal olor. Como no estaba acostumbrado, para mí era un mal olor. Todo eso que queman, el humo a candela, el incienso y todas esas cosas. Entonces, de eso está hablando nuestro Señor Jesucristo, está hablando nuestro Padre Celestial en esta versión. Dios habla, lenguaje actual, que dice que lo han llenado de los ídolos malolientes que no tienen vida. O sea, ¿por qué dice que no tienen vida? Porque tienen ojos, no ven, tienen manos, lo dice en el Salmo 115, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen manos, no tocan, tienen pies, no caminan. O sea, tienen forma humana, pero de humano no tienen nada, porque solamente son unas costaneras, y en las puntas les han puesto las cuestiones de la mano y la cabeza y los pies. Les digo porque yo ya lo vi. O sea, lo vi en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Que ahí habían escondido armas los subversivos, y cuando levantaron las ropas que tenían esas costaneras, ahí encontraron los fusiles. Entonces, de ahí todos nos dimos cuenta, de estos volados son los costaneras o los palos. Bueno, pero como así son las cosas dentro de la religión, de las religiones tradicionales, que muchas veces el hombre solamente ve, o sea, pueden ver lo que el otro hombre, el que les está dando la mentira, quieren que vean, no la verdad. Entonces, ahora para terminar vamos a leer el versículo 7, que dice: castigaré a este pueblo, dice, por todos los crímenes que ha cometido. Me ofendió grandemente al quemar incienso a los ídolos sobre los montes y las colinas. Por eso ajustaremos cuentas y les daré su merecido. Les juro que así será. Aquí está la advertencia para la idolatría. Ahora dice en el versículo 7 en la Valera: por vuestras iniquidades, dice el Señor, y las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales queman incienso, o quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les daré su obra antigua en su seno. O sea, de que así será su retribución, así serán despreciados delante del Señor, como a Él lo despreciaron. Y aquí entra todo el mundo religioso. Aquí no solamente entra Israel, aquí entramos todos nosotros que aún decimos ser hijos de Dios, que pertenecemos a ministerios evangelísticos, a ministerios evangélicos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, en vez de estar enseñando la palabra, estamos diciendo otras cosas.
de los cuales yo creo que el Señor allá se pone a reír y dice, vaya, eso dice la Biblia. Bueno, como repito, este es un mensaje tanto para Israel como para nosotros, y por eso debemos de ser cuidadosos, incluso hasta para leer la Biblia. Debemos de ser cuidadosos hasta querer interpretar la palabra. Mire, he leído todos estos versículos y por eso me he tardado más de lo necesario. ¿Por qué? Porque he querido que nosotros comprobemos que a través de la Biblia nosotros encontramos la respuesta. Muchas de las cosas que están escritas en algunos versículos, especialmente en la Valera, porque como está el castellano, nos cuesta entenderla, y por eso yo siempre digo, apoyémonos con otra versión, incluso ahí está la versión popular de la Dios habla hoy, es una Biblia que también la podemos utilizar. Ahora, si queremos tener más información, podemos también buscar las Biblias israelitas, la Peshita, la Kadosh, la lenguaje actual, que también ha sido pues allá en el oriente, traducida del hebreo al español. Entonces, por eso digo, siempre tenemos que apoyarnos en algo para saber la verdad, y si no, también vayámonos a la historia, a través de los historiadores judíos podemos aprender mucho. Pero es necesario que usted y yo no nos quedemos solo con lo que miran nuestros ojos, sino que tenemos que buscar más por debajo de la palabra para poder encontrar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Así que, mis hermanos, espero pues que no sea muy aburrido todo esto, pero la verdad que en afán de aprender y enseñar la palabra, usted y yo debemos de someternos a la Escritura y al poder del Espíritu Santo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, Señor, por darme la dirección del Espíritu Santo y poder hablar al respecto de estos versículos, Señor, en los cuales pienso pues, o creo, o te ruego, Señor, más bien dicho, que seas tú el que des la sabiduría a todos y cada uno de nuestros hermanos que también tengan a bien leer esa porción bíblica. Igualmente, Señor, te pido por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, así como por cada una de nuestras familias que representamos, y que seas tú también guardándolas, protegiéndoles, dándoles sanidad, poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos donde quiera que se encuentren, dentro y fuera de nuestro país, y que seas tú, Señor, el centro de sus corazones, como también que seas el centro de sus hogares, de sus familias, y que seas tú, Señor, bendecido por cada uno de nuestros familiares en donde quiera que se encuentren. Papito lindo, asimismo te ruego por aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora toque su mente, su corazón, a través del Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra, para que puedan abrir su mente y confesar con sus labios que tú eres su Salvador, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por los hermanos que se conectaron, y gracias también por todos aquellos que lo harán en diferido. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará por levantar a su iglesia. Así que un buen día y muchas bendiciones.